Ok, muy bien. El día de hoy vamos a retomar la parte de gramática, ahora desde una perspectiva distinta. Lo que les mencionaba es que veíamos las information questions, que con el presente simple de los verbos. Perdón, las yes or no questions, y ahora vamos a ver las information questions. Ok, aquí está, grammar. The simple present tense, o sea, el tiempo verbal en presente simple. Information questions, ok. Las preguntas de información, les decía ayer, no esperan una respuesta de sí o no, de yes or no. Yes, I do, no, I don't, ok. No son de ese tipo. Más bien van a indagar otro tipo de información. A qué me dedico, dónde vives, cuántos años tienes, bueno, un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la diferencia, ¿ok? Son muy parecidas a las preguntas de sí y no, pero lo único que cambia aquí, ¿ok? Es la estructura de la pregunta. Ok, vamos a empezar. Para preguntar, acuérdense que estamos segregando entre todos los pronombres y la tercera persona singular. O sea, he, she, it son siempre las excepciones. Esos tres. ¿Ok? Esos tres los vamos a ver acá. He, she, it. Y los otros, todos los demás, los vamos a ver en la columna de la izquierda. Empezamos. What do your in-laws do? In-laws, suegros. What do your in-laws do? ¿Sí? El verbo do aquí está fungiendo como auxiliar y el verbo do aquí está fungiendo como el verbo principal de la pregunta. La pregunta es, quiere saber a qué se dedican o qué hacen los suegros, ¿sí? Entonces es, what do your in-laws do? ¿Ok? Muy bien. Nada más para que entiendan esa diferencia de por qué hay un do aquí y por qué hay un do acá. Este es auxiliar y este es el principal. Después de la pregunta informativa va el auxiliar. ¿Ok? Y más adelante, después del contexto, te encuentras el verbo principal, por ejemplo, aquí. Where do their cousins live? ¿Ok? Where do their cousins live? Do, auxiliar. Their cousins, sus primos. La pregunta es, ¿dónde viven sus primos? When do you visit your aunt? When, ¿cuándo? Do you visit your aunt? ¿Ok? Y puedo seguir con todas las demás. Who do their stepchildren live with? Who do their stepchildren live with? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Alguien que me pueda ayudar? Who do their stepchildren live with? Children es el plural de hijo o hija, o sea, engloba a ambos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esa pregunta? Es como con quién viven tus hijastros. Así es, sus, their, de ellos. Hijastros, sí. Exacto, como si estuviéramos hablando de una pareja que sabemos que tienen hijastros y yo te pregunto, oye, ¿y con quién viven sus hijastros? Sí, porque estoy hablando de tercera persona, pero plural, their. Muy bien. Fíjense cómo who aquí no es quién, sino es con quién. ¿Sí? ¿Cómo la voy a saber diferenciar? Pues la diferenció por el contexto. Who do their stepchildren, o sea, la persona que hace el verbo, o que el verbo es vivir. La persona a la que me refiero con live, con vivir, es ellos, ¿ok? Los hijastros. With. Aparte, who y who do alguien live with, ¿ok? Este with al final es con, ¿ok? Significa, with significa con, ¿ok? I'm with you, yo estoy contigo, ¿ok? I'm with her, yo estoy con ella, etcétera. Entonces, por ejemplo, si alguien toca mi puerta, yo pregunto, who is there? ¿Quién está ahí? Who is there? Es diferente para preguntar, who, who do you live with? ¿Con quién vives? Agrego el con. Muy bien, how often es una pregunta que tiene un adverbio temporal, ¿sí? How often, ¿qué tan seguido? How often do you call your niece? How often do you call your niece? Y how many children do they have? How many, ¿cuántos? Contables. How many children, ¿cuántos niños, hijos, do they have? Y la comparativa
para ver la, o sea, para ver la diferencia contra las que son, estas son para I, you, we y they, ¿ok? Y acá a la derecha tengo las que son para he, she, it. ¿Cómo sería? What does your sister-in-law do? Fíjense, la pregunta es la misma. What do, aquí nada más cambian a tus suegros y aquí cambian a tu cuñada. ¿Ok? Suegros, cuñada. Pero la pregunta es la misma. ¿A qué se dedica? Entonces, what do your in-laws do? Como estoy hablando de they, utilizo do como auxiliar. Y aquí, como estoy hablando de she, de tu cuñada, utilizo does como auxiliar. Esa es la parte clave que tenemos que entender. Lo voy a repetir una vez más. En la primera, what do your in-laws do? Cuando digo your in-laws, me refiero a tus suegros. ¿Ok? ¿Con qué persona gramatical puedo sustituir a tus suegros? Pues con ellos. Ellos. Y en la que sigue, what does your sister-in-law do? Your sister-in-law es tu cuñada. Si hablo de tu cuñada, hablo de ella. ¿Ok? Entonces ella se dice she. Por lo tanto, me refiero a la tercera persona singular. Y como estoy hablando de she, lleva does. ¿Sí queda claro esa diferencia? Segundo ejemplo. Where do their cousins, sus primos, ¿dónde viven sus primos? Acá es, where does your stepsister? Your stepsister, tu hermanastra. ¿A qué persona gramatical me refiero? A tu hermanastra, a ella. ¿Ok? ¿Sí queda claro? La que sigue. When does your brother? Your brother, tu hermano, él, he. Por eso uso does. Who does your stepdaughter live with? Tu hijastra. ¿Ok? Por eso utilizo does, porque es ella. ¿Sí? How often does she call? Aquí está claramente el she. Obviamente va con does. How often? ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan frecuentemente? How often does she call her nephew? Nephew, ¿se acuerdan? Sobrino. Y acá tengo niece, que era sobrina. How many half brothers does he have? How many? ¿Cuántos? Contables. How many half brothers does he have? Tengo he, va con does. El verbo principal, tanto en la columna de la izquierda, el verbo principal es el segundo que aparece en este color como, no sé, como grisáceo, como morado, no sé qué color sea. El verbo principal, si se fijan, siempre se quedó en su forma infinitiva. No cambió, presente normalito. Do, live, visit, live, call, have. Acá. Do, live, visit, live, call, have. No cambió en ninguno de los dos casos. ¿Quién cambió? ¿Quién fue el que sí cambió? El verbo auxiliar. El verbo auxiliar, exactamente. En un caso es do y en el caso de la derecha es does. ¿Queda clara la diferencia entre las information questions? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ajá. Entonces, does, o cómo se pronuncia, Does. does es para he, she, it, Nada más, muy bien. Ujú. y do es Para todos para... los demás. I, you, we, they. Ok. Muy bien. Pero no siempre va a venir como she, o como he, o como you. A lo mejor en vez de decir he, dice Luis. ¿Ok? Pero tú sabes que es él. A lo mejor Una dice sola persona. my sister. Exacto. Dice el nombre. My sister. Mi hermana. Pero es she. Tú sabes Y que es cuando she. se le agrega el ES es cuando termina en washes, algo así decías, ¿no? Ah, bueno, ajá, pero eso es para las afirmaciones. Las ¿Ok? afirmaciones. Aquí son preguntas. Eso aplicaría cuando afirmo. Cuando hago preguntas, no agrego la S, ni la ES, ni nada de eso, porque el verbo principal, que es el que les decía que está aquí a la derecha, este que está por aquí, ese siempre se queda igual. Ese nunca lo voy a cambiar. Cambio el do por el does. Es todo lo que cambio. ¿Ok? Bien, voy a avanzar un poquito. Tengo este ejercicio de gramática. Bien, les voy a pedir que me apoyen. Yo les voy a ayudar si se traban. ¿Sí? Entonces, vamos a contestarlo uno a uno. Fíjense cómo son preguntas informativas. ¿Ok? Vamos a usar la misma lógica de ahorita. Hay que ver a quién se refiere y saber qué voy a usar, si el does o el do. Bien, en la pregunta número 1. Aquí tendría que ir do o does o la pregunta de información. Your sister y luego viene otra parte para el verbo. Y la respuesta dice, she lives in Dublin. ¿Ok? La pregunta tiene que ser
Si me dice ella vive en Dublín, la pregunta tiene que ser ¿dónde vive? ¿Ok? ¿Cómo pregunto dónde vive tu hermana? ¿Cómo sería esta primera? Where do your sister live? Yes. Pero como me refiero a your sister, estoy hablando de Ella. ella. O sea, en vez de do sería Do, ¿no? para he, she, Ah, it, dos. does. ¿Ok? Ya. Muy bien. Where, la pregunta de información es where, ¿dónde? Where, aquí está. Por si no se acuerdan cómo se escribe. W-H-E-R-E. ¿Sí? Where does your sister live? Ok, fíjense cómo live no cambia. Ok, se los mando en el chat. Ahí les voy a estar poniendo las respuestas como se escribirían. Ok, número 2. Perdón. Dice nieces and nephews. ¿Qué significa nieces and nephews? ¿Alguien que me recuerde? Sobrinos y sobrinas. Así es. Al revés. Sobrinas y sobrinos. Pero sí, tal cual. Nieces, sobrinas, nephews, sobrinos. Y luego la respuesta es 3. ¿Ok? My sister, un verbo. 2 girls, both adopted. Ambos, ambas, both, ambos, ambas, adopted. And my brother, un verbo, a stepson. ¿Sí? Por lógica, me está contestando 3. Mi hermana, 2 niñas, ambas adoptadas, y mi hermano, hijastro. ¿Qué verbo creen que iría ahí? How. How o have? Have. Have, muy bien. El verbo have, tener. Y la pregunta, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan? Para preguntar por contables, ¿cuántos, cuántas? ¿Cómo era la How pregunta? many? How many. Entonces, la pregunta completa sería, la voy a escribir en el chat, how many nieces and nephews? Okay. How Y luego, ¿a quién le está preguntando? many? ¿A él, a ella, a mí? ¿A quién le está preguntando? Es How como many? A ella. ¿Segura? Fíjense bien, la A ver. respuesta dice 3. como Mi a ti, hermana ¿no? tiene My 2. A sister. tú, Mi a hermana, él. O exacto, sea, como a a tú. mí. Do you Sí, have? Exactamente, me está preguntando a mí. La pregunta es, ok. ¿Ok? Porque la respuesta dice, mi hermana tiene 2 y mi hermano tiene un hijastro. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos sobrinos y sobrinas tienes? ¿Sí? Entonces, how many nieces and nephews do you have? Así sería la pregunta. ¿Ok? How many? Nieces and nephews do you have? Ahí les mandé la pregunta en el chat y la respuesta es 3. My sister has. ¿Ok? Porque hablo de my sister, no es have, es has. Acuérdense de esa parte, ¿ok? Cambia para my sister porque es she. My sister has 2 girls. Lo voy a poner con número para escribir más rápido. 2 girls, both adopted. Me hace una aclaración. Ambas adoptadas. And my brother has, otra vez, porque estoy hablando de he, a stepson. Ok, ahí va la respuesta en el chat completa. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien esa última, esa número 2 completa? No, yo no la entendí bien. La Ok. verdad me revolví con esa de la tercera, la segunda. Ningún problema. Ahí va otra vez. La número 2. Sí. La pregunta es ¿cuántos sobrinos y sobrinas tienes? Cuando quiero preguntar cuántos o cuántas contables, utilizo esta pregunta que estaba acá arriba. Mira, how many? ¿Ok? ¿Cuántos? ¿Cuántas? La pregunta es nieces and nephews. Sobrinas y sobrinos. ¿Ok? Como yo, más bien, como en la respuesta dice 3. Mi hermana tiene 2 niñas, ambas adoptadas, y mi hermano tiene un hijastro. La pregunta es, ¿cuántos sobrinos y sobrinas? ¿Qué? ¿Tiene, tienes, tengo, tenemos? ¿Cuál sería la pregunta si me están preguntando a mí? ¿Cuántos sobrinos, perdón, cuántas sobrinas y sobrinos tienes tú? Por eso en el chat les puse, how many? Esa sería la pregunta, how many nieces and nephews? Y luego seguiría, How do many have? you have? Do you have? ¿Ok? ¿Sí me explico? El do es mi auxiliar, el have es el principal
Y you es la persona a la que le están preguntando. ¿Sí pueden ver en el chat la pregunta? Ahí mandé pregunta y respuesta. Sí. Yo voy Para que lo manejando, escuchen. pero al rato que ya lo veamos Ok. ya me quedó un poquito más claro. Muy bien, muy bien. Esa sería la respuesta. ¿Ok? ¿Sí queda un poquito más claro, Hilda? Sí, Ok. sí. Vamos con la 3. Igual sobre la marcha se van aclarando más dudas. La Apenas 3. practicar un chor. Sí. De hecho, ahorita les digo de dónde está el ejercicio que corresponde a esto en el workbook. La 3, ahí va a ser otra pregunta, ¿ok? Y luego dice, stay with when you visit Los Angeles. Stay with es quedarse con. Quedarse con, ¿ok? Stay es quedarse en un lugar a dormir, a hospedarte, lo que sea. Stay with when you visit Los Angeles. When es cuando. ¿Ok? Entonces la pregunta es, algo, me quiere preguntar, ¿dónde, cuándo, cómo, a qué horas, cuántos te quedas cuando visitas Los Ángeles? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y a quién se lo están preguntando si la respuesta es con I? A mí. A mí, porque respondo yo. Entonces en español sería, ¿dónde te quedas cuando visitas Los Ángeles? Y la respuesta es, yo me quedo con mi tía y mi tío. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos a traducir eso al inglés. Si la pregunta es ¿dónde? ¿Cómo se dice en inglés dónde? Where? Where. Where? Muy bien. Where, pero no puedo decir where you stay. ¿Verdad que no? Where do you? Where do you stay? Muy bien. Where do you stay, when y lo demás. ¿Ok? Ahí va el chat. Where do you? ¿Ok? Auxiliar. Where do you stay? Y la respuesta es I. Y como tengo I es stay o stays. ¿Cuál de las dos? Stay. Stay. Sin la S, ¿verdad? I stay with my aunt and uncle. I stay, you stay, we stay, they stay, he stays, she stays, it stays. Nada más recordatorio. Cuando es he, she, it, cambia. Número 4. Ay, perdón, cerré el chat. Número 4. Pregunta. With your grandfather. With your grandfather. With con. With your grandfather, con tu abuelo. Y responde, my half-sister, Louise, lives with him. Repito, my half-sister, Louise, lives with him. ¿Ok? ¿Qué es half-sister? Media hermana. Eso es half, media hermana. Mi media hermana Louise lives, fíjense cómo dice lives, ¿ok? ¿Por qué tiene este verbo? Porque es she. Porque es she, my half-sister. My half-sister Louise lives with him. Con él. ¿Con quién? Con el abuelo. Entonces, si la respuesta es mi media hermana Louise vive con él. ¿Qué están preguntando si dice con tu abuelo? ¿Con quién vive? ¿Con quién vive? Eso es, con quién vive, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, Who does, who, right? ok, pero aquí es una pregunta, with your grandfather sería, who lives with your grandfather? Ok, esta pregunta, sí, a diferencia, Perdón. exactamente, esta pregunta a diferencia de las otras, no lleva el auxiliar. ¿Por qué no lleva el auxiliar? Porque no me está preguntando con quién vive tu abuelo, ¿verdad que no? En el ejemplo que veíamos ahorita, lo quiero realzar para que se note. Who, aquí está, ¿verdad? Who, do, y me preguntaban algo y al final dice with, ¿verdad? Con. Pero aquí el with está después. Entonces, cuando esta es la estructura, no me están preguntando con quién vive. O sea, ¿con quién vive tu abuelo? ¿Ok? Me están preguntando quién vive con tu abuelo. Otra vez la diferencia. Cuando el with va al final, me está preguntando con quién. ¿Con quién hace la acción la persona? ¿Ok? ¿Con quién fuiste al parque? ¿Con quién tomas clase? ¿Con quién vives? Pero cuando dice
quién y el verbo, quién vive, quién compra, quién duerme, quién hace, quién come, lo que quieras. ¿Quién vive con tu abuelo? Así es la pregunta y no necesito agregarle más. Entonces, en este caso sería who, y como who es quién, ¿ok? Sería who lives, quién vive, ¿ok? Who lives with your grandfather. Se va directo. Ahí está la pregunta en el chat. Who lives with your grandfather? ¿Quién vive con tu abuelo? Y la respuesta es, mi media hermana Luis vive con él. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Pregunta Y número tengo una 5. pregunta. O sea, cuando Adelante. la pregunta lleva do, no se usa la S en el verbo. Exactamente. Cuando la pregunta lleva do, no se usa la S en el verbo. Así es tal cual. Y Ok. en este caso, como me está preguntando directo, ¿con quién vive tu abuelo? ¿Sí? No me preguntó, o sea, me está especificando más bien, ¿sí? Perdóname, no es con quién vive tu abuelo, me preguntó, ¿quién vive con tu abuelo? ¿Sí? La pregunta es, ¿quién hace? No sé si me explico. ¿Quién realiza? Y cuando digo hace o realiza, puede cambiar el verbo. ¿Quién juega? ¿Quién vive? ¿Quién come? ¿Quién duerme? ¿Quién duerme en tu casa? Who sleeps in your house? ¿Sí? ¿Quién juega fútbol? Who plays football? Directo. Pero si pregunto, ¿con quién juegas fútbol? Te preguntaría, who do you play football with? ¿Sí estamos? Otra vez, who do you play football with? ¿Con quién juegas? Pero si pregunto, ¿quién juega? Who plays football? No ocupo el do y el verbo no va en forma normal, o sea, va con la S. ¿Ok? Bien. Es mucha información. Ay, perdón, me dejé de compartir, ¿verdad? Es mucha información, pero nos la vamos aprendiendo, ¿no? Pregunta número 5. Your stepfather do. Your stepfather do. ¿Ok? Tu padrastro hace. Y la respuesta es he, un verbo, in a restaurant. He is the chef and manager. Si la respuesta es él algo en un restaurante, es chef y gerente, ¿cuál creen que sea la pregunta si dice tu padrastro se dedica? ¿Dónde trabaja? Exacto. ¿Dónde trabaja? Sería where, ¿verdad? ¿Se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Cómo diríamos a qué se Ok, ¿a dedica? qué se dedica? ¿Con qué pregunta informativa? What, What? where, when o who. ¿Sería? What does? What, exactamente. La pregunta es what. ¿A qué? ¿Ok? ¿A qué se dedica? Ahí está el ejemplo en la primera. What do your in-laws do? ¿A qué se dedican tus suegros? Aquí está preguntando por tu padrastro. Entonces aquí sería what, es la pregunta what, pero no puede ir sola, ¿verdad? No dice nada más what your stepfather do. Necesita tener ahí un What Do. do? un do, un verbo auxiliar. What do your What? stepfather do? Esa es la pregunta completa. Ahí está en el chat. Lleva el auxiliar. Y la respuesta es he, ¿cómo se dice trabajar en inglés? Work. Working. Work. Work. Y como es he, sería Works. he works. He works in a restaurant. ¿Ok? ¿Queda clara esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda? En esa es what do o does. What do your stepfather... muy bien. What does your Does, ¿verdad? stepfather... Sería does. Es Tienes he. razón. What Ok. does your stepfather do? Buenísima observación. No es do, es does. Porque estoy hablando de your stepfather, o sea, tu padrastro. ¿Con qué persona gramatical sustituyo a tu padrastro? Con He. he, He. él. Muy bien. ¿Sí vamos bien? ¿Va quedando claro? Ok. Number 6. Your uncle work. Ok. Your uncle work. Tu tío trabaja. La pregunta es, ¿tu tío trabaja? Ok. Y la respuesta es at the hospital around the corner. Ok. At the hospital around the corner. ¿Qué significa esa respuesta? Corner no es córnea. A la Corner vuelta de es la a la vuelta esquina. de la esquina. Eso Ay, es. no. No. Se pronuncian similar, pero no es aquí. Cuando tengo un at,
¿ok? At siempre va a ser de ubicación, ¿vale? Ok. Entonces, at the hospital, en el hospital. Y cuando tengo around the corner, es a la vuelta de la esquina. Entonces, si la respuesta, perdón, es en el hospital a la vuelta de la esquina, ¿cuál sería la pregunta? Where does your uncle Exactamente. work? La pregunta es ¿dónde, verdad? Where. Ok, y como hablo de tu tío, es does, porque estoy hablando de tu tío, o sea, he, ¿vale? Where does your uncle work? Ahí está la pregunta y la respuesta, at the hospital around the corner. Ok, y luego me pregunta otra cosa. Sí, esta es your aunt, tu tía, there too. Y fíjense la respuesta. Para saber cómo contestar esta pregunta, la respuesta ¿con qué empieza? Con un no. ¿Esas son preguntas de información o preguntas de yes or no? De yes or no. De yes or no. ¿Y las preguntas de yes or no con qué empiezan? Con el ¿Con do sí. o con does? ¿Se acuerdan? Acá están, miren. Do o does. Y la respuesta es yes o no. Yes o no. Entonces, como la respuesta de este ejercicio empieza con un no, la pregunta es con do o does. Si tengo your aunt, ¿cuál Does. selecciono? Does. Sí. Does, ok, auxiliar. Does your aunt, si el contexto anterior era la pregunta de dónde trabaja, el verbo es trabajar, ¿verdad? Si me quiere preguntar ahí también tu tía, ¿qué me preguntaría? Work. Así es, ¿tu tía trabaja también ahí? ¿Verdad que sí? Esa Es sin sería la ese, pregunta. ¿verdad? ¿Mande? Porque es ella. Es sin ese, es work. Es sin Porque es S ella. siempre, en estas de información siempre, perdón, en las de yes or no, siempre va sin S. Ok. Porque cambia, porque El, cambia el auxiliar. el auxiliar, exactamente. Where does your aunt, perdón, does your aunt work? Así sin S, there too. Ahí está la pregunta y la respuesta sería no, She doesn't. she doesn't. ¿Estamos? No, she doesn't. Ahí está la respuesta. Contesto con no, she doesn't porque, perdón, porque tengo el no, ¿verdad? No, she doesn't y la pregunta es con does. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda claro el ejercicio? ¿Se entiende? ¿Tiene alguien algún comentario o alguna duda extra? Tengo una duda. Cuando Adelante. ahorita dijeron cuando la pregunta lleva do, no lleva ese al final. Es Ajá. en estas, ¿no? O sea, en las En la última. en En las las de de, información. en las de yes or no. Ah, ok. En las de yes or no, que son las que vimos antes. De hecho, justo de esta manera. Do o does, no importa cuál de las dos selecciones, aquí el verbo siempre va sin S. ¿Ok? Aquí tengo have. De hecho, este iría, si fuera el de el he, she, it, sería has. ¿Sí? Pero no cambia, porque son preguntas de yes or no. ¿Sí? Que justamente, y qué bueno que la pregunta surgió, porque me permite acordarme, justamente tengo una sorpresa, no es cierto, tengo un ejercicio que les había dicho ayer para ustedes, ¿sí? Que es este de aquí. Entonces, me voy a limitar a compartírselos por el WhatsApp, ¿ok? Se los voy a pasar por WhatsApp para que lo puedan responder. Es tarea, digámoslo así, es tarea para mañana, ¿ok? Es tarea para mañana y la idea es que lo puedan, que la puedan responder. Ese ejercicio es de las yes or no, ¿ok? Nada más de las yes or no questions. No es de todo lo demás. Este solo es yes or no. ¿Sí? Para que practiquen. Pero, perdón, no sé si ya se dieron cuenta, pero el ritmo que estamos llevando pues no es tan lento, ¿ok? Vamos ligeramente, permítanme, ya, es que estaba respondiendo a la compañera Cristina, aquí lo voy a poner tarea, ahí está el formulario, es ligeramente dinámico esto, o bastante dinámico, ¿sí? Vemos un tema, agarramos vocabulario, agarramos gramática y la tenemos que estar practicando, practicando. ¿Por qué? Porque una lección después, ¡pum!, me repite el tema de arriba. Y si no vi el tema anterior,
¿ok? Y llego acá sin el tema anterior, haz de cuenta que me tengo que regresar para entender el tema anterior, para entender este, pero luego resulta que ya avanzamos al que sigue, y en el que sigue agarro ambos elementos, entonces me tengo que estar brincando hacia atrás. Entonces, todo esto que les digo sirve mucho tener la media hora diaria, pero traten ustedes de practicar allá por su cuenta, ¿sí? Traten de ver los videos, traten de contestar los ejercicios. Ahorita, perdónenme, para esto que vimos hoy, es que estoy un poquito enfermo de mi garganta y hablo mucho. Para esto que vimos hoy, estamos hablando de unidad número 3. Voy a compartir rapidísimo ya para ir cerrando y ya para terminar. ¿Sí? De esta unidad número 3, utilizamos este ejercicio. Aquí fueron yes or no questions, ¿ok? Yes or no questions. El ejercicio 8 de la página 23. Ejercicio 8, página 23, es para yes or no questions. Esto lo debimos de haber hecho en teoría, ¿verdad? No es la tarea, pero si lo van practicando uno a uno, este fue el de la clase de antier y de ayer. ¿Ok? El 8. Y luego el 9, por ejemplo, perdón, el 10. No, el 9 es como una conversación. El 10. Do you live? Ya son preguntas, digo, siguen siendo yes or no questions, ¿verdad? Do you live near your parents? ¿Vives cerca de tus papás? Yes or no. Do you have? Do you work? Preguntas de yes or no. Pero al final, mira, aquí te agregan un what do you do? ¿Ok? What do you do? ¿Qué es lo que vimos ahorita? What do you do? ¿A qué te dedicas tú? ¿Ok? Esa es informativa. Y ya la empiezas a responder con I work, I study, y contestas con cosas diferentes a yes o no. ¿Ok? Y justamente en la lección 2, que es donde estamos trabajando ahorita, ejercicio 12 ayuda mucho a reforzar lo que vimos ahorita. Página 24, ejercicio 12. Completa la pregunta con do or does. Where, when, what, how often, what time, what, how many brothers and sisters. Ahí vamos a poder practicar esto que acabamos de ver ahorita. ¿Ok? Incluso ejercicio 13 para relacionar respuestas de preguntas informativas. Entonces, si tienen ahorita ustedes unos 10 minutos extras, o los minutos que quieran, o mañana si tienen un tiempo libre, traten de contestar estos ejercicios porque les van a ayudar un chorro a consolidar lo que vimos hoy. ¿Ok? Y ya si tienen dudas, mañana en la clase me las preguntan y ya vemos pues, si hubo alguna duda y cuál era, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, ese era el mensaje. ¿Alguien por ahora tiene alguna otra? Mario, tengo una cosa, no es de la clase, pero es pregunta. El workbook ya lo mandé y supongo que el workbook de esta tercera vamos como a la mitad, ¿no? Vamos en la 2, estamos por avanzar hacia la 3, ahora te digo. Sí, ya vamos a terminar, de hecho ya terminamos la 2, sigue la 3. Pero todavía no empezamos la 3. La lección 3 no, solo, o sea, estamos en unidad 3, pero dentro de la unidad hay 4 lecciones y estamos en la lección 2 terminada. Mañana empezamos con la lección número 3 de la unidad 3. Es que te iba a preguntar que si no había problema que empezara a avanzar la siguiente parte. Ninguno. No, adelante. Sí, de hecho les sirve más, bueno, yo siempre recomiendo, acaba la clase y te vas al workbook. Porque luego tienes que echarte el video después. O se te olvidan ciertas cosas y lo tienes que volver a ver. Entonces ahorita que lo traen fresco, si tienen la oportunidad, pues ir contestando. Sí, si pueden, si no, cuando puedan. ¿Puedes revisar si le llegó lo de mi workbook? Claro que sí, puedo revisarlo. Voy a detener la grabación, ¿ok?